Muy bien. Ahora, hermanos, me parece que es valioso, que aunque fue una lectura que ya hicimos, pero me parece valioso que los que ya hicieron esta lectura, me parece muy valioso que la puedan hacer. Yo constantemente leo esta lectura de la entrevista que hace el autor José Luis Sicre, y los que no la han leído me parece que también será muy interesante. Eh, Creo que el hecho de conocer uh, en esta forma, en esta técnica que usa el escritor, me parece que es bueno reconocer que cuáles serían como en términos generales los temas más importantes que tienen que ver con el libro de Job. Ajá. Así es que bueno, voy a compartir la pantalla para que podamos, un momento, que no tengo abierto el documento, para que podamos nosotros irlo leyendo despacito y haciendo algunos comentarios, ¿no? Que me parece interesante que podamos tener. Uh-huh. A ver, voy a ver si aquí me lo... Ok, ya está. Bueno, tenemos aquí esta lectura. Uh-huh. Y vamos a leerla y hacer algunos comentarios ahí que podamos hacer. Uh-huh. Bueno, el autor dice, este capítulo pretende introducir en una de las obras más apasionantes de la literatura sapiencial, el libro de Job, y en vez de utilizar un método clásico, se me ha ocurrido fingir una entrevista con su autor. A través de ella quedarán claros de forma más amena los principales problemas del libro. Quien lo ha leído tal vez ya se dio cuenta más o menos cuáles serían los temas que abarcan el libro de Job en esta forma, y quienes tienen una mente cartesiana, dice el escritor, es decir, para aquellos que quieran esquematizado el libro, bueno, al final lo vamos a revisar también. Bueno, dice esta entrevista, empieza el entrevistador a Job. Usted ha escrito uno de los libros más famosos de la literatura universal sobre un tema apasionante, el problema del mal. ¿Qué le movió a ello? Es difícil decirlo, dice el autor, ¿no? ¿Por qué se plantea uno el problema del mal? ¿Por qué atraviesa momentos difíciles? ¿Por qué advierte el sufrimiento de sus semejantes aunque él personalmente se sienta bien? Hay muchas circunstancias que obligan a planteárselo. El problema del mal, hermanos y hermanas, es un problema que está porque, según esta literatura, parte de el Satán, ¿no? Que tiene que ver con tocar al justo. Y entonces esta literatura va a ir en función de eso, en función del problema del mal, porque Dios le permite a el Satán poder apoderarse o apropiarse, qué sé yo, de la vida de Job, ¿no? Veremos el tema del sufrimiento también, como da la respuesta el autor. Sin embargo, para usted, dice el entrevistador, sin embargo, para usted la cuestión principal no es que exista una serie de situaciones trágicas, como lo plantea en el primer capítulo, sino del modo de compaginarlas con la existencia de un Dios que nos ha creado y se interesa por nosotros. Este tema, hermanos, va a ser el tema que planteará pues este choque de mentalidad, ¿no? ¿Cómo compaginar las desgracias que aparecen en el libro de Job
con la imagen de un Dios amoroso, con la imagen de un Dios que está preocupado por nosotros, que nos ha formado, que somos imagen suya y que se interesa por nosotros. Y la respuesta es sí, ese es el gran problema, ¿no? Como lo vimos en la hora pasada, dijimos que era básicamente cómo encarar el tema del sufrimiento ahora en nuestra relación con Dios, ¿no? El sufrimiento está allí, el sufrimiento lo pasa el inocente, pero ahora cómo lo entendemos desde la perspectiva de Dios, desde ese Dios que nos ama y que nos cuida. Luego le sigue preguntando, ¿ha conseguido solucionarlo? La pregunta va más en el sentido de si esta propuesta que hace Job, ¿no? De compaginar a este Dios misericordioso con el que permite que haya desgracia tras desgracia. La respuesta que da el libro en esta entrevista dice, creo que no hay quien lo solucione, pero tenemos la obligación de planteárnoslo y de buscarle respuestas, aunque esta no nos satisfaga plenamente. Claro, hermanos, ¿por qué? Porque la realidad del sufrimiento, cada uno lo vive de manera diferente. Entonces va a depender mucho de cómo una persona esté con una fe muy madura, con una fe más o menos madura, y va a depender mucho con alguien que tenga una fe, pues débil, diríamos, ¿no? Entonces, las reacciones van a ser distintas. El libro de Job no plantea dar una respuesta totalizadora, generalizadora, ¿no? Donde todos quepamos allí, porque cada uno va a representar su propia situación. Sin embargo, según el autor, era obligado empezar a plantearse esta situación y tratar de dar alguna respuesta que, aunque si bien es cierto, no satisface a todas las personas, depende su naturaleza o su condición. Sin embargo, el libro de Job plantea una propuesta, una solución a este tema. El entrevistador sigue diciendo, dejemos ese tema para más adelante. ¿Okay? Lo va a plantear después. Su libro es de los más famosos. ¿Cree que la gente lo conoce? ¿No le ocurre a su personaje como a Sísifo, Prometeo, Hamlet o Fausto? Son obras de la literatura universal, hermanos, que se habla mucho de ellos sin saber realmente lo que significan. Y en la postura que tiene el autor que recurre a este artificio literario de la entrevista, ¿no? Plantea que hay veces que nosotros no conocemos realmente al personaje, ¿no? Aunque es re famoso el libro, la pregunta es si la gente conoce lo que esto significa, principalmente el personaje principal. Y la respuesta es sí, sí. Job es de los personajes más famosos y menos conocidos. Hablan de él como el del justo paciente o el paciente Job. Más bien me atrevería a definirlo como el justo rebelde, ¿no? Que esta es la postura que se plantea desde esta otra visión de decir, sí, nos quedamos solamente con la imagen del Job del capítulo 1 y el capítulo 2. Y como pasa, ¿no? Como no nos gusta mucho la literatura, la poesía, nos saltamos todos los capítulos posteriores y nos vamos hasta el 42, creo que es el epílogo o la conclusión del libro. Ajá. Entonces, Job, hermanos, como ya vimos en la clase pasada, es alguien que va a mostrar una santa rebeldía. Eso sí lo quiero decir en ese sentido, ¿no? Por un lado, tenemos al paciente Job en esa santidad de Jehová dio, Jehová quitó, pero por el otro lado tenemos al Job que en una santa rebeldía confronta a Dios. Ajá. Siempre es muy importante esto. Job no lo va a hacer, su rebeldía hacia Dios no lo va a hacer enfocado en un ateísmo, en una idolatría. No, lo va a hacer desde su propia experiencia base, que era justo, pío, temeroso y apartado del mal,
Pero a partir de ahí va a ir creciendo, va a ir hacia arriba y lo va a hacer desde la santidad, ¿no? Una santa rebeldía. Bueno, en esta entrevista plantea otra cosa el personaje. Dice, ¿qué ha influido en esa interpretación errónea? ¿No? Y bueno, tratando un poco de entender al redactor final de esta obra, ¿no? La respuesta es gran parte de la culpa es mía, pensando que es el autor. Recuerden que estamos en un artificio literario que es una entrevista ficticia. Dice, gran parte de la culpa es mía. Concebí la obra de forma un tanto curiosa, porque lo empieza con una narrativa, situado en medio de una gran sección poética. Todo el cuerpo central del libro de Job, hermanos, es poético, poético. Y entonces dice, ocurrió lo inevitable. La mayoría de la gente no es aficionada a la poesía. No somos aficionados, por eso no nos llama la atención. Por eso la literatura profética, hermanos, que está cimentada en poesía, tampoco nos llama mucho la atención, porque es un género que poco conocemos, ¿no? La poesía no solamente la poesía romántica que nos dice el esposo o la esposa, ¿no? Pero del capítulo 3 hasta el capítulo, voy a precisar, hasta el capítulo 41, ¿no? y 42, versículos 6, es poesía. Ajá. Y por lo tanto, según esta entrevista, la mayoría de la gente no somos aficionados a la poesía. Cuando encontraban los versos a partir del capítulo 3, se saltan tranquilamente al 42. Y evidentemente, pues todos al hacer eso sacamos una visión muy equivocada del protagonista. Hoy, por ejemplo, vimos otra visión de Job en esta poesía. Fíjense que todo lo que nosotros hablamos en la hora pasada tiene que ver con poesía. Tiene que ver con un arquero, con flechas, con blanco, con león, con guerrero, con capitán, con tropas. Son figuras literarias, ¿no? Que la poesía utiliza para compartir una verdad. Ajá. No es algo literal. Uh-huh. No es algo literal, sino que la poesía utiliza figuras, ¿no? Para transmitir un mensaje. Y eso es lo que pasa en esta literatura de Job. Y le sigue preguntando, ¿no? Al hablar de capítulos, ¿se refiere a la división actual, no a la que usted concibió? Y la respuesta es efectivamente resulta más cómodo para los lectores de su entrevista que nos atengamos a la división actual. Como ustedes saben, hermanos, evidentemente, si ustedes tienen cualquier versión, Reina Valera no nos va a decir en qué momento inicia la poesía. Ajá. Pero hay otras versiones que sí nos dicen en qué momento se inicia la poesía de este texto. Uh-huh. Entonces, pero evidentemente el libro de Job tuvo varios momentos para escribirse. Ajá. Ya lo vamos a ver en la siguiente clase sobre la autoría, sobre el tiempo en que se escribió. Entonces, vamos a tenernos a la estructura que tenemos actualmente. Luego dice la pregunta, dicen que el prólogo y el epílogo, el prólogo, hermanos, es el inicio de toda obra. Es donde se plantea básicamente de qué tratará una obra, cualquiera que ésta sea. Entonces, usted quiere conocer, usted compra un libro y quiere conocer de qué se va a tratar ese libro, lea el prólogo. Ajá. Hay muchos libros que dicen prólogo. Y en el prólogo, usted va a encontrar el panorama general de lo que la obra va a abarcar. Y el epílogo tiene que ver con una sentencia final, tiene que ver con lo que nosotros llamaríamos una conclusión, el cierre de la enseñanza que se quiere dar a través de ese escrito. Por eso dice el entrevistador, dice que el prólogo y el epílogo dan una imagen de Job distinta de la que aparece en la sección poética, ¿no? Los grandes capítulos interiores. ¿No le parece extraño? Y la respuesta es interesante, ¿no?
a nivel académico, porque dice, ahí radica la ironía de la obra, lo irónico de la vida, ¿no? Esa ironía que uno dice, no entiendo realmente qué curioso es esto que me está pasando. El Job paciente, que nos habla el capítulo 1 y 2, que acepta el sufrimiento, que no habla mal de Dios cuando lo pierde todo, ¿no? Jehová dio, Jehová quitó, termina transformándose en un personaje rebelde, sarcástico e incluso blasfemo. Y ese es el cambio de paradigma que tiene Job. Ya lo analizamos la hora pasada. Sigue diciendo, pero al final acaba igual que empezó, ¿no? En el capítulo 1 y capítulo 2, humillándose ante Dios. Y me gusta mucho esta explicación que se da sobre esta postura, hermanos. Es cierto que Job al inicio es un hombre piadoso, un hombre que no juzga, un hombre que acepta tranquilamente la voluntad de Dios, pero no es el mismo hombre que vemos al final de la obra. Por eso la respuesta es, esta es una interpretación muy superficial. La humildad de Job al final de la obra es muy distinta de la que se manifiesta al comienzo, muy diferente. Hay un cambio impresionante. Al principio, acepta la pérdida de los seres queridos, sus bienes e incluso su salud. Al final, acepta que no lleva razón cuando discute con Dios. Fíjense qué interesante. Él al final entiende, después de que habla en el torbellino, él reconoce que no tenía que haber tomado esa actitud, ¿no? Al final, esto supone una humildad más profunda. Porque ahora, esta aceptación que tiene Job ha sido producto de esta lucha interna, cosa que no pasó en el primer capítulo, en el segundo. Entonces, esta humildad de Job es una humildad que nace de la experiencia, típico de la literatura sapiencial, nace de la experiencia. Por otra parte, sigo leyendo acá, donde está el cursor, por otra parte, no creo que la evolución capital del protagonista se centre en llegar a una humildad más profunda, aunque la tiene. Realmente, el verdadero sentido de esto, lo importante es que alcanza un conocimiento nuevo de Dios. Esto es sumamente interesante, hermanos. Bíblica, teológica, espiritual, conceptual, como usted quiera, es muy interesante. Porque lo que ahora vemos en la literatura de Job es que Job era temeroso de Dios, él tenía una imagen de Dios ya preconcebida en el capítulo 1. Job es temeroso de Dios, tiene una idea de Dios, tiene una imagen de Dios. Y tal vez esta imagen de Dios se representaba en la abundancia de sus bienes, en el Dios que le dio todo, una linda familia, una linda esposa, lindos hijos, ¿no? Una linda casa, un montón de propiedades. Y es muy probable que Job, ¿no?, haya concentrado la visión de Dios desde esa perspectiva que él tenía de sus bienes. Sin embargo, hermanos, cuando transita por todo esto que aparece en la sección poética, vamos a llegar a la conclusión de que ahora Job tiene una nueva imagen de Dios. Y esto es sumamente interesante para la práctica cristiana. Lo platicaba con una amiga especial este fin de semana y decía, a veces cuando uno pasa por un proceso de enfermedad y ver que a través de ese proceso Dios nos unió como familia, nos une como esposos, hijos, etcétera, y que a partir de ahí empezamos a amar a Dios, decía, yo volvería, si esa es la causa, si este es el resultado, yo volvería a pasar por todo esto, ¿no? Lo mismo imagino cuando Pedro iba en la barca, el Señor en medio de la tormenta lo manda a traer, ¿no? Y le dice, vení, baja de la barca y camina. Y entonces Pedro baja de la barca
empieza a caminar sobre el mar, ¿no? Y entonces la tormenta es tan fuerte que Pedro deja de ver a Jesús y mira la tormenta y empieza a hundirse. Esta experiencia de muerte, de irse hundiendo, de esa experiencia de sentir que la vida se te va, que estás agonizando y que en algún momento, en un par de segundos, morirás ahogado, ¿no? Hace que la experiencia sea profundamente dramática. Sin embargo, el texto dice que el Señor fue, lo tomó de la mano y lo saca, ¿no? Lo rescata, lo libera, lo salva. Y ambos llegan a la barca, entran a la barca. Entonces, la pregunta que yo podría hacerle a Pedro, Pedro, ¿volverías a vivir esa experiencia de sentir que te estás ahogando, ¿no? Que te estás ahogando, que te estás muriendo? Esa angustia, ¿no? Del desahucio, esa angustia de la fase terminal, esa angustia del estar agonizando, con tal de volver a sentir la mano de Jesús levantándote. Y tal vez la respuesta de Pedro sea sí. Bien, esto es lo mismo que pasa en la experiencia de Job. Te conocía solo de oídas, pero ahora te he visto de manera diferente. La importancia del sufrimiento, hermanos, no es evitar el sufrimiento. Eso, por eso decía que esto no lo plantea el escritor sagrado, ni Dios mismo, sino más bien es qué ventaja, qué provecho nosotros sacamos del sufrimiento. Y si a través del sufrimiento nosotros logramos mirar a un Dios diferente, entonces ese sufrimiento no es en vano, cualquiera que este sea. Este sufrimiento tendrá un significado diferente. Por eso yo siempre les digo, el techo blanco de una habitación de hospital dice muchas cosas, porque uno puede ver a Dios de diferente manera. Entonces no pierdan de vista esto, hermanos. Hay una metamorfosis y si logramos entender este proceso, ¿no? Lo cual planteaba Gabriel, entonces sabremos entender cómo enfrentar el sufrimiento, con qué espíritu debemos hacerlo y debemos esperar a que una nueva imagen de Dios se haga presente en nuestras vidas, que lo podamos concebir tal vez más cercano, más amoroso, más tierno, más poderoso, más aceptando su santa y divina voluntad. ¿Me explico, hermanos? Muy bien. ¿Por qué piensa que eso es lo esencial? Sigue diciendo el entrevistador. Dice, por el planteamiento mismo del problema, el problema del sufrimiento, del mal. Lo que está en juego no es tal o cual sufrimiento, menor o mayor. No está en juego eso, sino la posibilidad de compaginarlo, de encontrarle razón con la existencia nuestra y sobre todo con un Dios que es bondadoso. ¿Cómo entender ese Dios amoroso, tierno, paternal con alguien que ha permitido que el Satán nos destruya? Mientras no cambie, sigo aquí arriba, mientras no cambie la imagen que tenemos de él, realmente no vamos a solucionar nada. Y esta es la praxis de la fe cristiana, la práctica de la vida. De a poquito tenemos que ir cambiando y madurando y conociendo más a Dios. Y a veces el sufrimiento nos ayuda. Sigue diciendo la pregunta en la entrevista. Antes indicaba que concibió la obra de forma un tanto curiosa. ¿Podría decirnos algo más al respecto? Y bueno, la respuesta es la siguiente, porque lo vemos en el planteamiento del libro. La originalidad de esta obra, dice el autor, la pondría a dos niveles. Uno es el planteamiento del problema y el otro es la estructura que utilicé para dar respuesta a este planteamiento. En el tema de la persona buena que sufre, ya lo habían planteado otros autores, ¿no? Evidentemente, el salmista, evidentemente algunos otros. El tema del sufrimiento no era algo nuevo cuando se escribió el libro de Job, ya era un tema muy antiguo, es un tema de la humanidad misma, ¿no? Y entonces dice que algunos abordan la solución desde un punto de vista religioso, principalmente
la literatura sapiencial optimista o de los proverbios, ¿no? El temor de Jehová es, es bendición a la vida. La humildad, la paciencia, la súplica aparecen como el único remedio para que los dioses devuelvan la felicidad y superen la prueba, hablando de otras culturas, ¿no? Soportar lo que dice tu Dios. Y bueno, si él tiene alguna razón, te puede conceder la felicidad. Y entonces la pregunta que hace es, ¿por qué usted dice los dioses? Y la respuesta es, hermanos, es porque en el tiempo en que se escribe esta literatura sapiencial, pues evidentemente estaba inmersa dentro de un contexto de sabiduría internacional. Y entonces la respuesta es, estoy hablando de obras escritas fuera de Israel, en ambientes politeístas de los dioses, ¿no? Muchos dioses. Junto a esta primera postura religiosa existe otra intelectual. Y esta postura intelectual, lo único importante es debatir el problema, es tratar de encontrarle una razón, la típica respuesta que nosotros los occidentales queremos dar, ¿no? Debatamos, ¿por qué sufriste? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿De dónde vino? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Qué deberías haber hecho? Entonces, cuando hay una postura intelectual de resolver el tema del sufrimiento, solo se debate el problema buscando una justificación lógica. Lógica. Y esto es el paradigma que rompe en la literatura sapiencial. No es en la lógica donde encontramos la respuesta, porque no hay respuesta a esto, ¿no? El protagonista no acude a la oración ni a otras actitudes piadosas. Simplemente se dedica a resolver en términos generales o conceptuales el concepto de Dios. Y entonces hay una pregunta interesante. Entre una postura religiosa y una postura intelectual, el entrevistador le dice al autor cuál de estas dos posturas está más de acuerdo. Y eso hay una interesante respuesta, ¿no? Ambas tienen ventajas y desventajas o inconvenientes. Si solo nos planteamos la primera actitud puramente religiosa, puede llevarnos a una serie de ideas erróneas sobre Dios e intentar defenderlo con mentiras e injusticia, ¿no? Que eso es lo que básicamente tratarán de hacer los amigos de Job. Los amigos de Job, hermanos, tratarán de defender a Dios. Entonces, por un lado, Job pensará que es Dios y los amigos tratarán de parchar todo lo que Job diga, ¿no? Pero a veces, en el afán de defender a Dios, van a tener que arguir algunas mentiras que no son correctas. Lo vamos a ver cuando veamos la estructura de los discursos de los amigos. Fabrica una teología a base de máximas de arcilla y proverbios polvorientos, ¿no? El justo florece, el impío perece. Que eso será lo que los amigos de Job le estarán diciendo. Si tomamos una postura meramente religiosa, ¿no? Pero si tomamos una postura exclusivamente intelectual o lógica, podemos conducir a un desconcierto absoluto ante el problema y a un mayor pesimismo. Y entonces hay una obra que cita el autor, que es la Teodicea Babilónica, ¿no? Que eso es lo que le ocurre al amigo del protagonista en esta obra, muy difundida entre los babilonios, la Teodicea Babilónica. Comienza defendiendo a los dioses y termina atacándolos. Uno de los elementos importantes en mi libro es que doy cabida a ambas posturas. Por un lado, Job ora y se humilla. Tenemos esta postura de buscar a Dios a través de poner ceniza sobre su cabeza, pero también, como hemos dicho, se revela, discute y rechaza estos argumentos que Job les dirá a sus amigos: dejen de hablar mentiras, dejen de decir cosas sin sentido. Entonces, va a ser interesante ver estas dos posturas. Por un lado, los amigos tratarán de buscar la lógica de esto, ¿no? La lógica, y Job les dirá: dejen de hablar esas palabras falsas, huecas.
La pregunta que sigue, ¿esto es lo que usted califica de originalidad en el planteamiento? ¿Eso es lo que es diferente a otras obras? ¿En qué radica la originalidad de la estructura? Primero vimos que esta obra fue planteada en dos ambientes. Por un lado está el planteamiento del problema, que puede verse desde un punto de vista religioso o intelectual, pero ahora vamos a ver cómo eligió este autor plasmar la estructura, o sea, cómo desarrolla todo esto, ¿no? Y él dice, en la fusión de elementos muy dispares, la obra comienza con un prólogo en prosa, la prosa narrativa, hablando de Job, de su riqueza, honradez, fidelidad a Dios, pero todo se verá sometido a prueba cuando el Satán consiga permiso de Dios para tentarlo. Entonces él planteará, como les dije, dos escenarios, el terrenal y el celestial. Y entonces, evidentemente, hermanos, este libro toca el tema del mal o el Satán, ¿no? Y entonces hay una palabra interesante que me parece que merece profunda reflexión. Al hablar de Satán, del que aparece en el libro de Job, ¿se refiere al Satanás de los cristianos? Hay una serie de diferencias interesantes aquí, hermanos, ¿no? Y la respuesta me parece prudente que hace el autor del libro de esto, José Luis Suicre, que está planteando su pensamiento a través de este recurso. No exactamente. Este autor plantea que el Satanás del cual nosotros los cristianos conocemos, serpiente antigua, diablo y Satanás, que tenemos esta connotación de Belcebú, en fin, el diablo y demás, parece ser que se distancia un poquitito, ¿no? De lo que está pasando en esta historia. Él dice, lo concibo como un personaje más de la corte celeste, porque vemos que entra y sale este personaje, ¿no? Denominado el Satán, entra y sale de la presencia de Dios. ¿No? Y el diálogo es un diálogo muy, muy interesante, ¿no? Es un diálogo incluso donde Dios hace concesiones a este ser celeste. Le da concesiones, le pone límites, pero le da concesiones, ¿no? Hoy se nos ha dicho en nuestra concepción de Satanás, no deis lugar al diablo, resistidlo, peleen con él, es león rugiente, defiéndanse. Y en este diálogo vemos a Dios que dialoga casi como si tuvieran mucha confianza, ¿no? El autor dice como un amigo, porque dice, ¿dónde has andado? ¿Qué has hecho? Y bueno, he rodeado la tierra y andando por ella. Oye, ¿y no has visto a mi siervo Job? Ah, sí, claro que lo he visto. ¿Y qué te parece? Y bueno, ¿qué me va a parecer si le has dado todo? Quításelo. Entonces, hay más como un ambiente no tan concebido desde la concepción del Nuevo Testamento que tiene que ver con el enemigo de nuestras almas y demás, sino que tiene que ver con un personaje, ¿no? Que dialoga con Dios. Entonces, sigue diciendo, el Satán consigue permiso para arrebatarle a Job sus hijos, sus posesiones, incluso la salud. Job no protesta. Ajá. Entonces dice, introduzco en ese momento un tema frecuente en este tipo de obras, ¿no? Estas obras que plantean la respuesta a este tipo de situaciones, que, insisto, en la literatura antigua había otras obras que hablaban sobre el mismo tema. El de los amigos que acuden a consolar al protagonista. Y entonces entran tres personajes interesantes, Elifaz, Bildad y Sofar. Y él dice exactamente, él introduce a estos tres personajes, tres amigos que van a tratar de ayudar, entre comillas, a encontrarle la respuesta al sufrimiento de Job. Y dice la entrevista, entonces es cuando comienza la acción, porque es ahí en esos diálogos, ¿no? Donde Job dice, basta, no puedo más y entronca, decimos, ¿no? Entronca ahí con los amigos.
En realidad no hay acción, pero entramos de lleno al debate del tema, o sea, ahí en esta discusión. Esta parte, dice, muy extensa, la concebí en 3 grandes ruedas de discursos. ¿Mm? Hay 3 grandes círculos o rondas, diríamos. 3 grandes rondas de discurso. Los discursos empiezan en el capítulo 3 con Job. Responde Elifaz, habla Job, responde Bildad, habla Job y habla Sofar. Y entonces la estructura que maneja el autor para plantear todo eso lo hace así por 3 veces consecutivas. Y la pregunta es, ¿esto significa un total de 9 discursos de Job y 3 de cada amigo? ¿No le parece desproporcionado? Y con esta respuesta vamos a terminar la clase y vamos a seguir en la siguiente con la entrevista. Habla mucho Job con 9 grandes rondas de discurso. El autor pone en palabras del personaje Job todo esto que dice y solo hay 3 de cada amigo. Y la pregunta es, bueno, hay mucha desproporción y me encanta la respuesta que hace un tanto irónica, ¿no? Es cuestión de gustos finalmente. Desde mi punto de vista, el que tiene cosas más importantes que decir es Job, porque el que está sufriendo es Job, no los amigos. Y esto me llama mucho la atención, hermanos, para que cuando nosotros consolemos a alguien, debemos hablar menos nosotros y dejar que el que está sufriendo hable más. Porque a veces uno trata en las muchas palabras, tratar de consolar a alguien. Pasa mucho en los velorios, ¿no? Cuando alguien muere, a veces tenemos prédicas de mucho tiempo, tenemos muchos discursos, como tratando de pensar que nuestras palabras pueden consolar a alguien que está sufriendo. A veces hay que hablar menos, ¿no? Porque nosotros no somos quienes estamos pasando ese sufrimiento. Y tenemos que dejar que el que sufre hable más, que externe, que diga. Por eso siempre es bueno cuando vivimos una situación así, acompañar a las personas desde el silencio profundo de nuestro corazón como una muestra de respeto ante su dolor. Entonces, traje esto a colación porque me parece que eso es lo que está queriendo decir el autor. En la literatura sapiencial, el que sufre tiene mucho más cosas que decir. Y a veces el que no sufre, como lo está viendo desde la vereda de enfrente, pues le da para hablar, para decir, no, es que tenés que ser así, es que no tenés que llorar, es que tenés que encarar así, es que aguantate, es que resignate, no, está en un mejor lugar, a veces la gente dice, ¿no? Está mejor que nosotros, en fin, y tratamos de con muchas palabras consolar a alguien que realmente, pues no lo vamos a lograr. Por eso la respuesta dice, la desproporción está más que justificada. Muy bien, hermanos. Vamos a dejar hasta aquí, ir explicando un poquitito las experiencias que tiene Job y nos estamos guiando en esta literatura. Gabriel dice, los velorios escuchamos tantas barbaridades. Sí, sí, la verdad que sí. Sí, sí. Por eso el sabio cuando es así, tiene que aprender a guardar silencio, tiene que aprender a respetar el dolor ajeno. Y yo siempre digo, la mejor forma de acompañar a alguien es no diciendo nada. No diciendo nada. Y solamente decir con la presencia, lloro contigo. No sé qué está pasando, pero lloro contigo. Muy bien. Hasta aquí, hermanos, vamos entendiendo. Se va haciendo claro. ¿Alguna pregunta hasta aquí de lo que vamos viendo? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, si no hay ninguna otra observación, deseo que Dios les bendiga, que Dios nos acompañe, que aprovechemos esta literatura sapiencial para bendición de nuestra vida y la bendición de la iglesia. Y que bueno, si alguien está pasando por un proceso de sufrimiento, puede tener estas 2 reacciones.
Jehová dio, Jehová quitó. O puede decir, díganme dónde está Dios. Yo lo buscaré y presentaré delante de él mi causa. Dios los bendiga, hermanos. Que tengan un bendecido día. Abrazos para todos.